Samuel, el profeta que escuchó a Dios. Un nacimiento milagroso en tiempos difíciles. Israel estaba en crisis. La corrupción de los sacerdotes, la amenaza de los filisteos y la falta de liderazgo espiritual hacían que la nación estuviera sumida en el caos. En medio de esta turbulencia, una mujer llamada Ana sufría en silencio. Era estéril y su corazón estaba destrozado, pues su rival, Penina, la humillaba constantemente por no poder tener hijos. Un día, Ana fue al tabernáculo en Silo y, con lágrimas en los ojos, hizo una promesa desesperada a Dios. Señor de los ejércitos, si te dignas mirar mi aflicción y me das un hijo, te lo entregaré para que te sirva todos los días de su vida. El sacerdote Elí la vio orar en silencio, moviendo los labios sin emitir sonido, y pensó que estaba ebria. Pero cuando Ana le explicó su dolor, Elí comprendió y le dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Poco después, Ana quedó embarazada y dio a luz a un hijo. Lo llamó Samuel, que significa Dios ha oído, porque Dios había respondido su clamor. El llamado de Dios en la noche. Fiel a su promesa, Ana llevó a Samuel al tabernáculo cuando era apenas un niño y lo entregó al servicio de Dios bajo la tutela de Elí. El ambiente en el tabernáculo era corrupto. Los hijos de Elí, Hofni y Faíns, eran sacerdotes perversos que abusaban de su posición. Robaban las ofrendas, se acostaban con mujeres a la entrada del tabernáculo y deshonraban el nombre de Dios. Pero Samuel, a pesar de crecer en ese ambiente, se mantenía puro y servía fielmente. Una noche, mientras dormía, Samuel escuchó una voz que lo llamaba. Samuel, Samuel. Pensando que era Elí, corrió a su habitación. Aquí estoy, me llamaste. Pero Elí le dijo, no te he llamado, vuelve a acostarte. Esto ocurrió 3 veces hasta que Elí comprendió que era Dios quien llamaba al niño. Entonces le dijo: Si vuelves a oír la voz, responde, habla, Señor, que tu siervo escucha. La 4ª vez, Dios lo llamó de nuevo. Samuel, Samuel. Y el niño respondió con temor y reverencia. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces Dios le reveló un mensaje aterrador: el juicio venía sobre la casa de Elí. Sus hijos morirían en un solo día y su linaje sacerdotal sería destruido por su corrupción. A la mañana siguiente, con el corazón latiendo con fuerza, Samuel tuvo que contarle todo a Elí. Aunque el anciano sacerdote quedó devastado, aceptó el juicio de Dios. Desde ese día, Samuel se convirtió en el profeta de Israel, un hombre cuya voz sería la misma voz de Dios en la tierra. Samuel y la derrota de Israel. Los años pasaron y la situación de Israel empeoró. Los filisteos se levantaron en guerra y los israelitas, en su desesperación, decidieron llevar el arca del pacto al campo de batalla, creyendo que su mera presencia les daría la victoria. Pero Dios no estaba con ellos. Los filisteos vencieron, masacraron a miles de israelitas y se apoderaron del arca del pacto. Hofni y Faíns murieron en la batalla. Cuando la noticia llegó a Elí, el anciano cayó de espaldas, se rompió el cuello y murió. Sin embargo, Dios no permitiría que su presencia fuera tomada a la ligera. Los filisteos llevaron el arca a su templo, pero su dios Dagón cayó al suelo ante ella. Plagas y enfermedades azotaron a su pueblo hasta que, aterrorizados, devolvieron el arca a Israel. Samuel, el juez de Israel. Samuel creció como el líder espiritual y juez de la nación.
Bajo su dirección, Israel se arrepintió de sus pecados y se volvió a Dios. Cuando los filisteos volvieron a atacarlos, Samuel oró y Dios envió un trueno ensordecedor que sembró el pánico entre los enemigos, dándole la victoria a Israel. Pero el pueblo no estaba satisfecho. Querían un rey como las otras naciones. Samuel, dolido, les advirtió que un rey les traería opresión y sufrimiento, pero ellos insistieron. Dios le dijo a Samuel: no te han rechazado a ti, sino a mí, para que yo no reine sobre ellos. Así que Dios le ordenó ungir a un hombre llamado Saúl como el primer rey de Israel. El declive de Saúl y el nacimiento de un nuevo rey. Saúl comenzó su reinado con humildad, pero pronto su corazón se llenó de orgullo. Desobedeció a Dios en varias ocasiones, y Samuel tuvo que confrontarlo con palabras severas. La obediencia es mejor que los sacrificios. Como has rechazado la palabra de Dios, Él te ha rechazado como rey. Con el corazón pesado, Samuel se vio obligado a ungir a un nuevo rey, uno que todavía era un simple pastor de ovejas, David, el hijo de Isaí. Este acto encendió la ira de Saúl, y una larga lucha entre el rey rechazado y el joven elegido comenzó. Pero Samuel, el profeta que había sido llamado en la noche cuando era solo un niño, cumplió su misión hasta el final. Cuando murió, todo Israel lloró su pérdida, pues había sido la voz de Dios en tiempos de crisis, el último juez de la nación y el profeta que ungió al rey más grande de la historia de Israel.